Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Texto de Díaz Barriga Frida. Específicamente nos señala ahí estudiar las páginas 125 a la 161 que corresponde a este tema. La evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Vamos a ver de forma general de qué trata esto. En sí el texto trata sobre la enseñanza auténtica en contextos reales, en contextos cada vez más próximos a lo que se vive en la vida real. Y por lo mismo, pues nos señala que debe de haber una evaluación auténtica. Vamos a checar el texto a ver de qué se trata. Es el capítulo 5. Bien, como ya lo hemos comentado, se trata de que así como en situaciones lo más reales, cercanas posibles a las que se enfrenta en la vida y para las cuales tiene que desarrollar competencias sociofuncionales y profesionales apropiadas, así de esa misma forma se tiene que tener una evaluación auténtica, una evaluación lo más cercana a cuestiones reales. Hacia una evaluación auténtica de aprendizajes situados. Nos comenta aquí, se enseña una cosa y se evalúa otra. Muchas veces enseñamos a hacer cartas, enseñamos cómo respetar la naturaleza y evaluamos otro tipo de cosas. Debe ser una evaluación centrada en el desempeño, una evaluación auténtica que va un paso más allá en el sentido de que destaca la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación de la vida real. La evaluación auténtica se considera alternativa en el sentido de que busca un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel, que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo, más que nada de tipo factual. Entonces es importante que nos alejemos de esas evaluaciones que hacemos en donde solo el niño se sienta en su banca y tiene que contestar un examen de manera escrita. Eso pues muchas veces lo único que representa pues es el conocimiento memorístico que tiene el niño, lo que aprendió, lo que memorizó. Hay que evaluar pues en situaciones reales. Nos señala por aquí el texto que hay que evaluar algo similar a cómo se evalúa a los atletas. Cuando un clavadista hace su prueba, se le evalúa el desempeño, cómo lo hizo, si sus vueltas, sus habilidades fueron las adecuadas para ejecutar el clavado. Nos señala aquí que hay diversas estrategias para la evaluación auténtica. ¿Cuáles pueden ser? Los portafolios, las pautas de evaluación y autoevaluación de una ejecución, las pruebas situacionales, los registros observacionales y anecdóticos, los diarios de clase y las rúbricas o matrices de valoración. Bueno, aquí nos señala cómo estas estrategias auténticas se vinculan la escuela con la vida. Debemos de tratar de que esa vinculación no se nos escape. Nos señala aquí algunos principios para diseñar esos instrumentos. Son varios, no los vamos a leer todos. Es el énfasis en este tipo de evaluaciones requiere habilidades cognitivas y ejecuciones complejas. Seleccionar o desarrollar tareas auténticas, proporcionar a los alumnos los apoyos necesarios para que comprendan y realicen la actividad, comunicar con claridad las expectativas de ejecución, incluir espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados. ¿Qué hace una evaluación en verdad auténtica? Nos señala aquí algunos pasos de acuerdo a Darling Hammond. Las evaluaciones auténticas están diseñadas para representar el desempeño real en el campo en cuestión. Las situaciones de la evaluación permiten valorar los aspectos esenciales en distintos niveles en vez de centrarse en estándares rígidos basados en una única respuesta correcta. Bien, recuerdo yo un reactivo que venía en los exámenes escritos. Trataba de que el niño identificara los elementos necesarios para la combustión.
y muchas veces el niño memorizaba qué era lo necesario para la combustión: el oxígeno, el material, el fuego. Pero sin embargo, cuando se trataba de prender carbón o de prender alguna lumbre, el niño era incompetente para hacerlo. Fíjense lo indispensable que la evaluación sea en contextos reales, y también la educación, claro. 3. La autoevaluación representa un papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica. Su meta principal es ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo al contrastarlo con estándares públicos y consensados, al poder revisar, modificar y redigir su aprendizaje. Es importante que si vamos evaluando por carpetas o portafolios, pues al final hagamos una reflexión con el niño: qué fue lo que logró, qué fue lo que no logró, o qué le faltó por desarrollar. 4. Puesto que la construcción del conocimiento se entiende como una empresa humana de interés para la sociedad, en una evaluación auténtica se espera que lo que los alumnos aprendieron y generaron se comparta y discuta públicamente en la comunidad de aprendizaje pertinente. Entonces es importante que todo esa evaluación también sea de conocimiento de la comunidad. Y aquí nos señalan algunas ventajas de la evaluación de este tipo. Algunos instrumentos: las rúbricas. Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto a un proceso o producción determinada. Estas rúbricas ya podemos observarlas en los libros de texto. Muchas veces al final viene una evaluación de este tipo de rúbricas. Aquí no, bueno, vienen algunos ejemplos de cuadro: rúbrica para la evaluación de presentaciones orales. Estas pues también se pueden aplicar en las aulas, nada más hay que adecuarlas. La rúbrica permite al docente tanto moderar como retroalimentar los desempeños esperados, y en el caso del alumno ofrecerá elementos para la autoevaluación y la regulación personal del aprendizaje. Elaboración y calificación de rúbricas. Aquí nos dan algunas pautas que tienen que cumplir las rúbricas. Bien, en cuanto a rúbricas, fíjense, van por niveles: experto, avanzado, intermedio, novato, aunque a veces pueden cambiar estas palabras, pero en esencia es lo que debe de contener. El portafolio es como instrumento de evaluación del aprendizaje y la enseñanza. No se nos pase esto, la enseñanza. ¿Qué es un portafolio? Define el portafolio como una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar, o con base en alguna dimensión temporal determinada, y se ajustan a un proyecto de trabajo dado. Es decir, estos portafolios es lo que los maestros comúnmente conocemos como carpetas evolutivas, donde vamos metiendo ahí trabajos de los niños. Nada más que hay que decirlo, pues esas carpetas deben de tener una intención. Generalmente en primero pues reunimos trabajos de cómo está aprendiendo el niño a escribir, de cómo aprende a leer. Entonces hay que darle pues la funcionalidad o la utilidad adecuada a esas carpetas. Hay de dos tipos comunes de portafolios: aquellos en los que ponemos los mejores trabajos del alumno y el que demuestra el crecimiento y progreso en el aprendizaje. Y aquí nos da por qué puede ser útil el portafolio del alumno. Y aquí lo importante, miren, el portafolio del alumno permite evaluar su aprendizaje. Es al mismo tiempo un instrumento muy útil para evaluar la docencia impartida. ¿Cómo nos va a servir el portafolio para evaluar nuestra práctica docente? Es un instrumento de reflexión de la propia práctica docente y como pauta que permite planear cambios para mejorar la enseñanza y subsanar deficiencias en los alumnos. Con ese portafolio, pues yo puedo reflexionar también qué aprendieron mis alumnos, qué no aprendieron y de qué forma los puedo ayudar.
Si en esos portafolios de evidencias incluimos puro listado de números que hicimos, pues algo está fallando en la práctica del maestro. Entonces, ese portafolios también podemos convertirlo en un portafolios del profesor. Hay que incluir ahí evidencias de cómo le estamos enseñando a los niños. Nos señala pues aquí varias características de los portafolios, de cómo deben estar, y también algo el portafolio es electrónico, cómo podemos hacer uso de la tecnología, del equipo audiovisual y multimedia para generar fotografía, video, ya audiograbación, programas informáticos, etcétera. Todo esto se puede hacer también de forma electrónica. Podemos formar un portafolio electrónico. Bien, creo que ya pues es lo más importante que su servidor rescató. Vamos a checar aquí algunas preguntas que diseñé para evaluar lo aprendido de este tema. Número uno, según el texto Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida de Díaz Barriga, ¿qué caracteriza a las evaluaciones auténticas? Inciso A, tiene un componente informal que sucede en el potencial evaluativo de las acciones cotidianas en el aula, las cuales nos brindan oportunidades para observar y recolectar evidencias relacionadas principalmente con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes. B, por demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas mientras usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de problemas reales. C, es un aspecto que debe estar implícito de manera permanente en el proceso educativo, ya que de esta manera se obtienen evidencias acerca de los avances, así como de los aspectos que son necesarios reforzar. D, opera como un instrumento o mecanismo de control y de selección impuesto desde el afuera. No considera el proyecto docente y las características del grupo de estudiantes que de él participan. Y la respuesta correcta aquí es el inciso B, por demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas. Y que esto debe ser relevantes para la solución de problemas reales. Dos, la maestra Ilse de primer grado desea realizar una evaluación auténtica en su grupo. ¿Qué estrategias puede utilizar? Número uno, portafolios. Dos, las pautas de observación y autorregulación de una ejecución. Tres, las pruebas situacionales. Cuatro, los registros observacionales y anecdóticos. Y cinco, los exámenes escritos. Checamos si la respuesta correcta es 1, 2, 3 y 4. El 5, los exámenes escritos, claro que queda fuera. 3, según el texto de enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida de Díaz Barriga. ¿Qué son las rúbricas? Son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. B, es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee una persona sobre una determinada cuestión. C, consiste en una herramienta en la cual el profesor y estudiante convergen con la finalidad de valorar la evolución del desempeño académico del alumno en formación. D, es principalmente la descripción de un hecho imprevisto y significativo protagonizado por un estudiante o unos estudiantes. Y la respuesta correcta es el inciso A, son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio. 4, según el texto de enseñanza situada, ¿qué es un portafolio? Son guías o escalas de evaluación que establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. Es una prueba que se hace para corroborar los conocimientos que posee una persona sobre una determinada cuestión. C, como una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo o curso escolar o con base en alguna dimensión temporal determinada y se ajustan a un proyecto de trabajo dado. D, es principalmente la descripción de un hecho imprevisto y significativo protagonizado por un estudiante o estudiantes. Y la correcta es
como una selección o colección de trabajos académicos. Recuerden que un portafolio es lo mismo que nosotros conocemos como carpeta evolutiva o la carpeta en la que guardamos los trabajos de los niños. 5. Joaquín es maestro de quinto grado y desea aplicar un instrumento de evaluación que le permita reflexionar sobre su propia práctica docente y a la vez le permita planear cambios para mejorar la enseñanza y subsanar deficiencias en los alumnos. ¿Qué instrumento le permite al maestro mejorar su práctica? Según el texto, la enseñanza situada vínculo entre la escuela y la vida de Díaz Barriga. ¿Qué instrumento puede utilizar? A. Portafolios. B. Pruebas situacionales. C. Las rúbricas. D. Los exámenes escritos. Checamos la respuesta y es el portafolio. Recuerden que el portafolio pues también nos sirve para hacer un análisis y ver cómo está enseñando el maestro y cómo le puede ayudar de mejor forma a los alumnos. Bien, de mi parte es todo. Les agradezco y espero que esta pequeña explicación y estas preguntas les sean de ayuda en su proceso. Hasta la próxima.